¿Pueden ver la pantalla? Hola, Sí, profe. sí se puede. Sí, profe. ¿Se ve bien entonces? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar recordando algunas cosas de la parte de anatomía. Ustedes saben que el sistema nervioso, espere que estamos admitiendo. Clásicamente, el sistema nervioso se clasifica en lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está compuesto por el encéfalo. El encéfalo tiene como constitución el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Y en segunda instancia, la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por un sistema somático y un sistema autónomo. El sistema somático son los 12 pares craneales y los nervios raquídeos, 31 pares, que salen de la médula y se dirigen al músculo esquelético. El sistema autónomo, a su vez, está subdividido en el sistema simpático, parasimpático, y hoy en día es bastante común encontrar en la clasificación una tercera pata, que es el sistema nervioso entérico. Tengan en cuenta entonces que si hablamos del sistema nervioso periférico, en la mayoría de las bibliografías todavía vamos a encontrar la parte del sistema nervioso autónomo, somático como clásico, donde el sistema nervioso somático es aquel que, mediante su inervación, actúa sobre el músculo esquelético y regula en forma voluntaria las funciones controladas por la conciencia, tales como la postura y la locomoción. Inerva todos los músculos esqueléticos del organismo a través de fibras que se originan en la motoneurona alfa, que está en el asta anterior de la médula. La inervación, cuando se llega al músculo, el neurotransmisor activa la placa mioneural, siendo este Profe, neurotransmisor, sí. hay alguien que tiene el micrófono abierto y no lo estoy pudiendo escuchar muy bien. Por favor, cerremos entonces los micrófonos. Gracias. Decía que en la placa mioneural, que pertenece al sistema somático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Y los receptores postsinápticos son los receptores nicotínicos. Primer concepto a recordar, que ya lo deberían saber: neurotransmisor, o sea, el agonista del sistema somático en la placa mioneural es la acetilcolina. Y los receptores son los receptores nicotínicos. Con respecto al sistema nervioso autónomo, tenemos el parasimpático y el simpático. Hay un tercer grupo que es el entérico, que ya vamos a referir un concepto, pero vamos al estudio clásico, que es el parasimpático y el simpático.
El parasimpático controla los actos y funciones involuntarios y su función principal es la de proveer o mantener un estado corporal de descanso o de relajación tras un esfuerzo. El neurotransmisor del parasimpático también es la acetilcolina. La acetilcolina, entonces, es el agonista del parasimpático. Con respecto al simpático, hay una parte que es preganglionar que utiliza como neurotransmisor la acetilcolina, mientras que las fibras postganglionares, que son las que van a llegar a los órganos, utilizan la noradrenalina. Noradrenalina agonista del sistema simpático. El sistema simpático se pone en marcha en situaciones de estrés o de peligro. Siempre se dice que el sistema parasimpático se encuentra presente en el momento de descanso, en el momento de relajación, y el sistema simpático es el que prepara al organismo para la lucha o para la huida. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es la parte del sistema nervioso central y periférico que se encarga de la regulación, entonces, de las funciones involuntarias del organismo, del mantenimiento de la homeostasis interna y de las respuestas de adaptación ante las variaciones del medio externo e interno. El equilibrio entonces que hay entre los dos, entre el sistema simpático y el parasimpático, provee la adaptación al medio externo y al medio interno, depende de cómo esté ese medio y cómo esté afectando al organismo. Así pues, entonces ayuda a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la motilidad intestinal, las secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas totalmente por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras lo hacen en forma parcial. Recordando un poquito de anatomía, al nivel del sistema nervioso central, nos encontramos con el tálamo al costado de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo. El tálamo tiene tres grandes funciones diferenciadas en diversos núcleos celulares. La recepción y distribución de la información proporcionada por las vías sensoriales aferentes, excepto el olfato. La vinculación de diversas áreas asociadas a la corteza. Y en tercer lugar, la regulación de la actividad eléctrica y por consiguiente de funciones implicadas con el sueño y la vigilia. El tálamo contiene entonces gran cantidad de neuronas y conexiones sinápticas. Es una estación de relevo. Los impulsos hacen una escala, establecen sinapsis y continúan su recorrido hacia la corteza cerebral. Por debajo del tálamo encontramos el hipotálamo. Entre sus funciones se encuentra el control de las emociones, el hambre y el estado de vigilia. Nos encontramos entonces que el principal centro organizativo del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo.
controlando todas las funciones vitales e integrando los sistemas autónomo y neuroendocrino. Tiene una íntima conexión con la hipófisis, importante glándula ubicada sobre la silla turca en la base del cerebro, que no solamente tiene hormonas propias, sino que es la que regula el resto de las glándulas del organismo en el sistema neuroendocrino. El sistema simpático está controlado por el núcleo posterolateral del hipotálamo. Un estímulo de esta zona genera una descarga masiva del sistema nervioso simpático. Las funciones del sistema nervioso parasimpático están controlados por los núcleos del hipotálamo medial y anterior. Es así entonces que el sistema nervioso autónomo periférico, teniendo en cuenta la anatomía, la fisiología y la farmacología, el sistema nervioso autónomo periférico clásicamente entonces se ha dividido en dos partes denominadas. Sistema simpático, que se lo llama también adrenérgico por el neurotransmisor, sistema nervioso parasimpático, se lo llama colinérgico por el neurotransmisor, o drogas agonistas. Los efectos sobre un mismo órgano son generalmente antagónicos, hablando de simpático y parasimpático. De tal manera que el resultado final dependerá del balance entre los dos sistemas. Las glándulas sudoríparas son una excepción, ya que solo tienen inervación simpática. El resto entonces de los órganos que están con inervación simpática o parasimpática, el efecto se verá reflejado de acuerdo a si predomina uno u otro en el momento de la acción. Actualmente entonces, como dijimos, se acepta una tercera división, que es el sistema nervioso autónomo entérico. El sistema nervioso autónomo es un sistema fundamentalmente eferente, y a pesar de que el componente aferente no es tan claramente identificable, las fibras aferentes constituyen el primer paso en los arcos reflejos, ya sea informando del dolor visceral o de los cambios en la distensión vascular. Al igual que los nervios somáticos aferentes, las vías aferentes son unipolares y suelen acompañar la mayoría de las fibras eferentes. Recordarán ustedes que nos referimos de aferente las fibras que llegan y eferentes las fibras que salen. El sistema nervioso somático tiene que ver entonces con el músculo esquelético. Está formado por neuronas sensitivas que llevan información, sensación de dolor, entre otros, desde los receptores sensoriales de los sentidos, piel, ojo, etc. Fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades, hasta el sistema nervioso central, y por axones motores que convierten los impulsos a los músculos esqueléticos, para permitir movimientos voluntarios como saludar con la mano, escribir un teclado, etc.
una parte sensitiva y una parte motora para los movimientos voluntarios. El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, encargadas de conducir información aferente, sensitiva, aferente de llegada, consciente o inconsciente, y también de llevar información de control motor al músculo esquelético mediante sus fibras eferentes. Existen principalmente dos tipos de nervios, los craneales y los espinales. Los nervios craneales se conectan directamente con el cerebro, son 12 pares y pertenecen a los ojos, oído, nariz, paladar y lengua. Los comúnmente llamados pares craneales. Estos nervios permiten la transmisión instantánea al cerebro de lo que vemos, oímos, olemos y saboreamos. Mandan aviso sobre peligros a los que nos enfrentamos y esto permite al cerebro responder inmediatamente y mandar órdenes para actuar y protegernos. Por otro lado, los nervios espinales forman además otro sistema, el nervio esquelético encargado de controlar todos los movimientos musculares voluntarios. Es decir, los que hacemos cuando queremos, como caminar, correr, escribir o masticar. Los 31 pares de nervios espinales salen de la médula espinal hacia nuestro cuerpo y realizan diferentes tareas como hacer funcionar el corazón, los pulmones, la piel y todo el resto del cuerpo. Recordando los 12 pares craneales: olfatorio, óptico, motor, patético, trigémino, abducen, facial, auditivo, glosofaringio, neumogástrico, espinal, hipogloso. Sistema nervioso simpático. En general, la división simpática ayuda a tolerar el ejercicio o encarar acciones de emergencia. Lo que dijimos, en forma simple, prepara al organismo para la lucha o para la huida. Entre sus funciones, acelera la frecuencia cardíaca, causa la constricción de las arterias de la piel e intestino, pero dilatan las del músculo esquelético. Elevan la presión arterial, redistribuyen la sangre de modo que sale de las áreas cutáneas e intestinales y pasan fundamentalmente al cerebro, al corazón y al músculo esquelético. Además, los nervios simpáticos dilatan las pupilas, inhiben al músculo liso de los bronquios, intestino, pared vesical y cierran los esfínteres. Provocan erección pilosa y sudoración cutánea. Como ven, todas las situaciones que se producen en una situación de estrés cuando uno está por pelear o cuando uno está ante una situación crítica. El corazón se acelera, entonces la tensión arterial se eleva, la circulación se saca de la piel y del intestino que no es necesaria y se manda a los músculos para que tengan mayor irrigación y fuerza. Y por el otro lado, la piloerección y la sudoración. Las pupilas se dilatan como para que haya
una mejor visión, y los bronquios se dilatan también para que haya una mejor respiración. Sistema simpático, todo lo que tenga que ver con la acción, todo lo que tenga que ver con una situación de estrés de la persona. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, que es el que controla las funciones y actos involuntarios, los nervios que lo integran nacen en el encéfalo, formando parte de los nervios craneales. El motor ocular común, el facial, glosofaringio y fundamentalmente el vago, que va a recorrer toda la parte tóraco-abdominal. En la médula espinal se encuentra a nivel de las raíces sacras, desde la sacra 2 hasta la sacra 4. Realiza funciones opuestas del simpático. Las actividades de la división parasimpático del sistema autónomo se dirigen a conservar y establecer la energía tras realizar funciones importantes como la digestión, el acto sexual, disminución de la frecuencia cardíaca, las pupilas se contraen, aumenta el peristaltismo y la actividad glandular, los esfínteres se contraen. Como ven, tiene entonces que ver con una situación de reposo, con una situación digestiva donde mejoramos el peristaltismo y la absorción y la actividad glandular para que los nutrientes se absorban y se almacenen. Acá tenemos entonces en forma esquemática lo que hace el parasimpático y lo que hace el simpático en los diferentes órganos. Contrae la pupila en el ojo, el parasimpático, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Es importante conocer todo esto, ya que esto lo realiza el agonista del parasimpático, o sea, la acetilcolina. Si nosotros, vamos a ver, utilizamos un antagonista, vamos a tener los efectos opuestos de todo esto. En lugar de contracción de la pupila, dilatación. En lugar de estimulación de la salivación, sequedad de boca. Entonces, conociendo los efectos, vamos a ver qué es lo que hace una droga agonista, hay que conocer el nombre de los agonistas, y poniendo un antagonista, vamos a saber que vamos a tener el efecto opuesto. Lo mismo con el simpático. Siempre que utilicemos una droga agonista como la noradrenalina, que es la droga agonista por excelencia y fisiológica del sistema simpático, vamos a tener dilatación de la pupila, inhibir la salivación, relajar los músculos, acelerar la frecuencia cardíaca, etc. Recordando entonces el sistema somático eferente, o sea, el que sale del sistema nervioso central y llega a la placa mioneural, utiliza como neurotransmisor, ya dijimos, la acetilcolina. Son colinérgicos por utilizar la acetilcolina. Y los receptores, ya lo habíamos dicho, son los receptores nicotínicos en la placa mioneural. Función, entonces,
contraer el músculo y de esa manera producir los movimientos voluntarios que queremos. El sistema simpático, a su vez, podemos encontrarlos en vasos sanguíneos, en el corazón. El neurotransmisor es la noradrenalina y los receptores se llaman adrenérgicos y son receptores alfa y beta. En otros lugares tenemos que existen receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, y estos fundamentalmente en las glándulas sudoríparas y en la médula suprarrenal. Pero básicamente lo que más repercusión va a tener es la noradrenalina mediante sus receptores adrenérgicos alfa y beta sobre los vasos sanguíneos, el corazón y los pulmones. Por último, el sistema parasimpático, el neurotransmisor, ya dijimos, es la acetilcolina. Son colinérgicos por tener la acetilcolina y actúan sobre receptores muscarínicos. De acuerdo a esto, ustedes ya empiezan a interpretar que la acetilcolina fundamentalmente va a actuar sobre receptores nicotínicos, como en el músculo esquelético, sobre receptores muscarínicos, como en el sistema parasimpático, y sobre receptores muscarínicos, como las glándulas sudoríparas, y nicotínicos sobre la suprarrenal. Respecto a los órganos, y volviendo a recordar entonces, la acetilcolina actuando en pulmones, en músculo liso bronquial y en las glándulas, activando los receptores muscarínicos, contrae los bronquios y aumenta la secreción glandular. Sobre las glándulas de la cabeza, que son las lagrimales, salival, nasofaringia, aumenta la secreción activando los muscarínicos 3. Y también sobre el intestino, sobre los esfínteres, sobre los receptores muscarínicos, va a producir entonces aumento del tono, de la motilidad y de la secreción. A nivel del páncreas, aumenta la secreción de las células beta y aumenta la secreción exócrina. De esta manera, aumentando la secreción exógena, se mejora la digestión, y aumentando las células beta, aumentamos la cantidad de insulina en sangre para que la glucosa se meta mejor dentro de las células. Por otro lado, el sistema adrenérgico, que es el que maneja el simpático, tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Alfa 1, músculo liso vascular, produce contracción, músculo dilatador de la pupila, músculo piloerector. Sobre el corazón aumenta la fuerza de contracción. Los alfa 2 aumenta la agregación plaquetaria, inhiben la liberación de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas, produce contracción vascular y produce aumento de la tensión arterial,
y inhibe la lipólisis, haciendo de que las grasas no se degraden con tanta facilidad. Beta 1 sobre el corazón aumenta la frecuencia y la fuerza. Sobre el músculo respiratorio, sobre los beta 2, sobre el músculo respiratorio, broncodilatación. Sobre el músculo esquelético, captación de potasio. Sobre el hígado, glucogenólisis, destruyen glucógeno. Y sobre los lipocitos, activa la lipólisis. Estas dos cosas tienen que ver con que haya mayor elemento a disposición para obtener energías, ya que, como dijimos, el sistema simpático prepara para la lucha o para la guerra o para la huida. Específicamente, entonces, ahora, entrando en la parte farmacológica, nos referimos a que son colinérgicos y anticolinérgicos. Colinérgicos son los que utilizan acetilcolina y activan los receptores muscarínicos o nicotínicos. Siempre que nos referimos a colinérgicos, nos estamos refiriendo a agonistas que van a activar receptores muscarínicos o receptores nicotínicos. Y cuando me refiero a un anticolinérgico, estoy utilizando un antagonista que va a bloquear los receptores muscarínicos o nicotínicos, no permitiendo que la acetilcolina realice su acción. Los receptores muscarínicos, la muscarina es una sustancia que normalmente se obtiene de un hongo venenoso, llamado la manita muscaria, y desencadena acciones parasimpático-miméticas por interactuar específicamente con ciertos receptores sobre los cuales también actúan la acetilcolina, la pilocarpina, la metacolina y el carbacol. O sea, todas estas drogas, todos estos fármacos son agonistas colinérgicos, son fármacos colinérgicos. Todos actúan igual que la acetilcolina. La distribución de los receptores muscarínicos es muy amplia. Incluye, entre otros, músculo liso, el corazón, las glándulas, neuronas del sistema nervioso central. A su vez, los receptores muscarínicos tienen diferentes subtipos, M1, M2, M3, etc. Respecto a los receptores nicotínicos, la nicotina es un alcaloide natural que desencadena acciones farmacológicas estimulantes a nivel de los ganglios autonómicos y en la placa mioneural, o sea, directamente sobre el músculo esquelético. Los agonistas sobre los receptores nicotínicos son la acetilcolina, fisiológico, y aparte nicotina, carbacol, metacolina, betacol. La acetilcolina tiene acción tanto sobre los receptores nicotínicos como los muscarínicos. Lo habíamos visto acá. La acetilcolina sobre receptores muscarínicos, acetilcolina sobre receptores nicotínicos.
pero a pesar de que actúen sobre los dos receptores, muscarínicos y nicotínicos, tiene muchísima más afinidad sobre los receptores muscarínicos. Es decir, que si existe acetilcolina en la circulación o alguna droga agonista a la acetilcolina, van a priorizar los efectos muscarínicos sobre los efectos nicotínicos. Por eso, con concentraciones bajas de acetilcolina, solo se activarán los receptores muscarínicos, generando respuestas parasimpático-miméticas, o sea, similares a la del parasimpático. Mientras que a dosis elevada se activan los ganglios autonómicos por la acción sobre los receptores nicotínicos. Agonistas colinérgicos, o sea, drogas que actúan igual que la acetilcolina. Agonistas colinérgicos, drogas que actúan igual que la acetilcolina. Pueden clasificarse según su mecanismo de acción en estimulantes colinérgicos de acción directa y estimulantes colinérgicos de acción indirecta. Los de acción directa actúan sobre los receptores y hay dos grupos: los ésteres de la colina y los alcaloides y análogos sintéticos. Dentro de los ésteres de la colina está la acetilcolina, la droga fisiológica principal, la metacolina y el carbacol. Dentro de los alcaloides y análogos sintéticos está la muscarina, la pilocarpina y la nicotina. Dentro de estas sustancias lo importante es saber cuáles son amonio cuaternario y cuáles son amonio terciario. Esto significa que al tener un grupo amonio sobre sus moléculas, obtienen un estado de ionización, carga permanente, lo cual hace que tengan pobre liposolubilidad y de esta manera prácticamente no pasan al sistema nervioso central. Todos ellos son amonio cuaternarios, excepto la pilocarpina y la nicotina. Son principalmente la pilocarpina y la nicotina las que más se utilizan en el diagnóstico de fibrosis quística y en el tratamiento del glaucoma. Estimulantes entonces de acción directa sobre los receptores. Seguimos con los agonistas colinérgicos, pero en este momento mencionamos los estimulantes de acción indirecta. Estos inhiben las colinesterasas. Las colinesterasas son las enzimas que degradan, que destruyen la acetilcolina. De esta manera, si la acetilcolina no es destruida, se encuentra en la biofase accionando durante más tiempo y en forma más intensa, provocando así entonces un incremento en la intensidad y en la duración de los efectos. La inhibición de las colinesterasas puede ser de carácter irreversible o reversible. Es ese dato el que nos basamos para clasificarlas. Entonces, agonistas colinérgicos. Habíamos mencionado los de acción directa, ahora mencionamos los de acción indirecta.
Los de acción indirecta lo que hacen es actuar sobre la colinesterasa, que es la enzima encargada de destruir la acetilcolina. Al no destruirse la acetilcolina, permanece más tiempo en la biofase y hace efecto durante más tiempo y con mayor intensidad. Esta inhibición puede ser entonces reversible o irreversible y de esa manera hacemos la subclasificación. Los irreversibles, ecotiofato, malatión, paratión. Esto tendría que haberlo puesto en rojo para que resalte su atención. Son los insecticidas organofosforados. Insecticidas organofosforados que producen una intoxicación intensa y fácilmente pueden llevar a la muerte, no solo a los insectos, sino también al ser humano. Y los de acción reversibles que se utilizan para diagnóstico y tratamiento, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina. Los inhibidores, entonces, irreversibles de la colinesterasa son los comúnmente llamados órganos fosforados. Estas sustancias, ampliamente como insecticidas, y son las que muchas veces escuchamos que se combaten por el efecto residual que va quedando ya sea en las plantaciones o en los suelos y con la repercusión que eso puede tener en los vegetales y en los frutales. Aunque el ecotiofato y el malatión tienen ciertas aplicaciones médicas muy controladas, muy restringidas. Estos fármacos característicamente son muy liposolubles, de modo que se absorben por piel, intestino, conjuntiva, pulmón y se distribuyen en forma generalizada hasta alcanzar el sistema nervioso central. Una persona puede estar fumigando y el veneno va a entrar porque se le cayó sobre la piel, se absorbe por piel, sí, y mucho. Porque lo respira, se absorbe por vía inhalatoria, sí, y mucho. Porque le cayó algunas gotas en los ojos, sí. Porque lo tomó, sí. Por cualquier vía puede absorberse y realmente de acuerdo a la cantidad que se absorba, es la gravedad de los síntomas llegando fácilmente a la muerte si la cantidad ha sido importante. Por eso, ante la aparición de síntomas o al darse cuenta que alguien embebió su ropa o mojó su cuerpo con este tipo de sustancias, rápidamente se tiene que sacar toda la ropa, lavar para desprenderse, liberarse, limpiar el órgano fosforado del cuerpo. Como mencionaremos con anterioridad, el ecotiofato y el malatión tienen aplicación médica. El ecotiofato se caracteriza por presentar una acción muy prolongada y se lo emplea tópicamente en el ojo para el tratamiento del glaucoma, muy bien dosificado. Su efecto irreversible hace que dure bastante tiempo y actúa en forma local para el manejo del glaucoma, mientras que el malatión en dosis moderada y con cuidado se lo utiliza como pediculicida para los piojos y para la sarna, no siendo lo más aceptable, pero ante una situación crítica se puede utilizar en dosis muy baja, teniendo entonces en cuenta que puede absorberse por la piel. Entonces, así como se aplica, la dosis tiene que ser muy moderada y al rato de aplicarse, higienizar rápidamente la cabeza.
En cuanto a los inhibidores reversibles de las colinesterasas, es importante diferenciar la fisostigmina de la neostigmina. Las siguientes, entonces, fisostigmina tiene un nitrógeno terciario, es de rápida absorción en la luz intestinal y su distribución es generalizada. La neostigmina es un amonio cuaternario, dificultosa absorción oral y no llega al sistema nervioso central. Las siguientes corresponden a acciones y efectos farmacológicos de agonistas colinérgicos. En el ojo producen miosis, o sea, achican la pupila, congestionan y espasmo de la acomodación del ojo. En el aparato digestivo aumenta el peristaltismo provocando diarrea. En la placa mioneural incrementa la fuerza de contracción. En el corazón, bradicardia. Fíjense que todos estos elementos van a tener relevancia ante la intoxicación por estas drogas, donde el corazón va a disminuir en forma importante su frecuencia cardíaca, va a bajar la tensión arterial. A nivel de los músculos, bruscas contracciones que pueden simular convulsiones, vómitos y diarreas intensas y trastornos en la visión. Se muere de una manera muy desagradable la persona. Como indicaciones terapéuticas, cuestiones muy específicas, el hilio paralítico se utiliza la neostigmina, el glaucoma, la fisostigmina, en la miastenia gravis, la neostigmina, la intoxicación por atropina, podemos utilizar fisostigmina, y en la pediculosis, como hemos mencionado, el malatión. Cuando tenemos una dificultad por intoxicación con destructores de las colinesterasas, podemos reactivar las colinesterasas, situación que no es fácil ni rápida, y para eso se utiliza como droga la pralidoxima en los casos de intoxicación con órganos fosforados. Aquella persona que aparece con toda esta sintomatología producto que se ha intoxicado con órganos fosforados, rápidamente la utilización de la pralidoxima puede neutralizar los efectos hasta que se vaya metabolizando y eliminando, situación que no es rápida y que necesita varios días para la destrucción total de la droga y desaparición de los síntomas. Antagonistas muscarínicos. Hasta ahora, entonces, estábamos viendo drogas que eran colinérgicas o agonistas, drogas que eran colinérgicas o agonistas colinérgicos. Bien, ahora entonces vamos a mencionar los antagonistas muscarínicos. Bloquean los receptores muscarínicos, actúan como antagonistas competitivos, o sea que al bloquear no dejan que la droga, la acetilcolina, actúe y active el receptor muscarínico. Por lo tanto, son drogas anticolinérgicas. Las anteriores que habíamos visto eran colinérgicas, estas son anticolinérgicas o antagonistas muscarínicos.
El bloqueante más importante y droga que deben conocer es la atropina. La atropina es bloqueante muscarínico, uno de los principales anticolinérgicos que deben conocer. Produce un bloqueo de tipo competitivo sobre los receptores muscarínicos de una vida media de pocas horas. Si hay mayor concentración de acetilcolina que de atropina, predomina el efecto de la atropina sobre los receptores muscarínicos. O sea, hay una competencia entre los dos. Como receptores hay muchos, no todos los receptores van a estar ocupados, bloqueados por la atropina. Los que queden libres, la acetilcolina va a actuar y también va a tratar de desplazar la atropina. Entonces, en cuestión de cantidad, de concentración de uno o de otro, el efecto de la acetilcolina, si es importante la concentración, va a predominar sobre el efecto de la atropina. Si hay mayor cantidad de atropina, en ese caso, predomina el efecto de la atropina, salvo que utilice un inhibidor de la acetilcolinesterasa, como puede ser la neostigmina, con lo que disminuye la degradación de la acetilcolina y aumenta la concentración. Efectos farmacológicos de los antagonistas muscarínicos o de los anticolinérgicos, es lo mismo. Bueno, como yo les dije, conociendo el efecto inicial, vamos a tener el efecto contrario. Si la acetilcolina sobre el ojo producía miosis, al hacer un efecto antagónico, voy a tener lo opuesto, voy a tener midriasis. Sobre los bronquios, ya habíamos hablado con el bromuro de ipratropio. Si la acetilcolina produce broncoconstricción, si yo bloqueo con el bromuro de ipratropio o utilizo atropina, que también es un anticolinérgico, voy a tener broncodilatación. Y así sucesivamente en el resto de los órganos, los efectos contrarios a lo que normalmente produce la droga agonista. Otras drogas, como la atropina, anticolinérgicas, la omatropina, la iosina, la escopolamina, que suelen utilizarse su acción como efectos antiespasmódicos, pueden utilizarse en los trastornos del corazón cuando hay bradicardias intensas para aumentar la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que los efectos de la atropina, depende de la dosis que se haya dado, pueden durar hasta una semana y los de la omatropina un poco menos, 2 días más o menos. Bien, todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con la acetilcolina y sus receptores muscarínicos y nicotínicos. Son drogas, si son agonistas, son drogas colinérgicas, y si son drogas antagonistas, serán anticolinérgicas. Y pertenecen al sistema parasimpático. Con respecto al sistema simpático, se lo llama también sistema adrenérgico.
El sistema simpático se origina en la médula espinal cervical 8 hasta la lumbar 2. De la raíz anterior parten los axones preganglionares que salen del sistema nervioso central hacia los ganglios simpáticos de la cadena simpática paravertebral, todo esto lo vieron en anatomía, para realizar una sinapsis entre las neuronas ganglionares. De ahí salen los axones postganglionares que van a comunicar con las comunicantes grises hasta llegar al sistema nervioso periférico para luego llegar a las distintas partes del cuerpo. El sistema entonces nervioso simpático se caracteriza por presentar abundantes ramificaciones que llegan a sus órganos efectores, lugar de acción. Los axones que llegan a sus órganos se dilatan y conforman los botones adrenérgicos, donde se sintetiza, almacena y libera la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Entonces, receptores alfa, que hay alfa 1 y alfa 2, receptores beta, que hay beta 1, beta 2 y beta 3. Ya lo habíamos visto más arriba. La droga agonista fisiológica es la noradrenalina, y a nivel de fármaco que podemos dar está la adrenalina. La adrenalina va a actuar sobre los 4 receptores y depende de la cantidad, va a tener más acción sobre uno o sobre otro. Entonces, receptores alfa y beta, va a actuar la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Sobre los alfa 1, específicamente la fenilefrina, sobre los alfa 2, preponderantemente la clonidina, sobre los beta indistinta el isoproterenol, sobre los beta 1 la dobutamina. Beta 2 habíamos mencionado el otro día, el salbutamol. La noradrenalina, entonces, como dijimos, es el neurotransmisor natural y endógeno, liberado por las terminaciones nerviosas adrenérgica periférica. Tienen mayor afinidad alfa 1, alfa 2 y beta 1. No se puede dar por vía oral porque es degradado por las enzimas y desaparece rápidamente luego de la administración endovenosa. También porque es degradado por las enzimas que cumplen esa función de destruirlo. Su acción es de aumentar la frecuencia cardíaca por estímulo beta 1, aumentar la presión sistólica por estímulo beta 1, aumenta la presión distólica por estímulo alfa 1, produce vasoconstricción de las arterias de piel, mucosa, hígado, riñón, músculo esquelético y tubo digestivo. La adrenalina, elevada afinidad alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión sistólica, conservación de la presión arterial, produce taquicardia, relajación de la musculatura intestinal, aumento del tono de los esfínteres, contracción de esfínter vesical, relajación del músculo bronquial por beta y aumento de la glucosa y disminución de la insulina. La farmacocinética de la adrenalina es similar a la de la noradrenalina. Carece de biodisponibilidad oral por la gran eliminación presistémica que sufre a cargo de las enzimas que la degradan. Tiene un efecto muy corto luego de la administración parenteral y se excreta por orina. Bueno,
Otras drogas similares, fenilefrina, isoproterenol, prazosin, todas esas que mencionamos son agonistas adrenérgicos. Los antagonistas simpático-miméticos o antagonistas adrenérgicos, tenemos sobre los alfa y beta, carvedilol, labetalol, sobre el alfa-prazosin, alfa-2-envina, sobre los beta-propanolol, sobre los beta-1 o el atenolol. Dentro de estas drogas, algunas les resultarán conocidas porque son de gran utilidad cardiológica. Las vamos a volver a ver cuando veamos la parte de cardiología, fundamentalmente el atenolol, el propranolol. El efecto antagonista o el efecto bloqueante se utiliza fundamentalmente para la protección cardiovascular, ya que van a disminuir la presión arterial, disminuir el consumo cardíaco y gasto de oxígeno, tienen función antiarrítmica, por lo tanto son drogas de elección en las afecciones cardíacas como puede ser el infarto de miocardio o la hipertensión arterial. Acá hay que tener en cuenta que si de repente yo bloqueo con un beta bloqueante, como puede ser el atenolol o el propanolol, cuando yo quiera estimular un receptor beta para producir broncodilatación en un asmático, voy a tener una disminución de la respuesta broncodilatadora. Por eso, ojo en los EPOC, ojo en los asmáticos que tengan que tratar su hipertensión arterial con un beta bloqueante, ya que voy a tener una disminución de la respuesta broncodilatadora. Muy bien. Thank you very much. ¿Están ahí o se fueron? Y me dejaron los cartelitos nada más. Me dejaron los cartelitos nada más, me parece, ¿no? Acá estamos. Ah, ¿se despertaron? Sí. Bueno. Es un poco... Profe, yo para aprenderme todo eso necesito 3 años de farmacología. Mentiras. Necesitas ganas. Necesitas... A ver, ¿quién me dijo? ¿Florencia? No, no. Ah, ¿quién era la que... Karen. Karen, la de los 3 años. No, Karen, es... Una vez que aprendes el juego de palabras, básicamente siempre estamos en la misma situación. Lo que pasa es que, bueno, hay un arrastre de anatomía y fisiología. Estas cosas, muchas debieron conocerse ahí y básicamente Sí, tendría lo que que pasa ser... es que nosotros anatomía y fisiología, perdón que lo interrumpa, lo tuvimos en forma virtual, o sea, yo no pude ver un órgano, un cuerpo, es todo por dibujitos llenos de colores, cuando la realidad no es así. Me encanta anatomía, pero bueno, no es lo mismo que haber tenido una clase presencial, donde por ahí los profesores te pueden llevar un esqueleto o un cuerpo humano de plástico, o sea, estudiar así es bastante... El año que viene me van a sacar mano a mí, no porque no vimos farmacología, porque fue virtual y me van a sacar mano con todo. No, no, usted no. No, a veces hay que enseñar a estudiar cómo estudiar. Fue larga la clase. Ahora,
¿Cómo se va a leer? Lo primero que tienen que hacer es repasar el concepto de lo que es el simpático, lo que es el parasimpático, saber que afecta los órganos y qué producen esos órganos. Están les puse un dibujito muy práctico para eso, se paran ahí adelante del dibujito, lo miran y van a ir leyéndolo varias veces y aprendiendo. Por el otro lado, tienen que tener el concepto de que si el sistema simpático nos prepara para la lucha, bueno, más o menos qué pasa cuando nosotros nos vamos a cagar a trompada con alguien, o vamos a agarrar, nos entra un delincuente a la casa y nos agarra un julepe bárbaro y queremos rajar. Se nos acelera el corazón, necesitamos más oxígeno para respirar, se nos aumenta la tensión arterial, necesitamos más glucosa para tener energía. Si ustedes ven los perros cuando van a pelear, se les erizan todos los pelos, a nosotros también se nos erizan los pelos, nada más que tenemos muchos menos. Queremos ver más y se nos dilatan las pupilas. Entonces, una cuestión lógica, ya más o menos ahí entramos viendo sobre qué órganos va a actuar. Por lo tanto, sabemos que para tener esas acciones hace una falta una droga agonista que produzca esas acciones. Bueno, esa droga agonista del simpático para que produzca esas acciones se llama noradrenalina. Si nosotros utilizamos un fármaco porque queremos activar por cuestiones especiales esas acciones, utilizamos adrenalina en ampollas u otras similares. Entonces, ahí tenemos la droga agonista principal y las otras drogas que son agonistas también. Todas las que producen esa acción se llaman adrenérgicas porque ese es el sistema que tiene que ver con las adrenales, con la noradrenalina, y son las agonistas. Ahora, así como hay agonistas, hay antagonistas, drogas que bloquean esas acciones. Las más comunes y que deben conocer o conocer, las que actúan sobre el corazón o las que actúan sobre los pulmones. Las que actúan sobre el corazón, ya se las mencioné, el atenolol o el propranolol, que van a antagonizar, porque si antagonizamos, nosotros queremos que nuestro corazón descanse, que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, si la noradrenalina me aumenta la frecuencia cardíaca y yo bloqueo, utilizo un antagonista, voy a tener la reacción opuesta, baja la frecuencia cardíaca. Por otro lado, con respecto al sistema parasimpático, el sistema parasimpático es para hacer pachorra, tranquilidad, juntar grasa, ¿no es cierto? Nos hace que la frecuencia cardíaca disminuya, nos hace que las pupilas estén más contraídas, nos hace que la digestión se acelere, nos hace que la respiración haya broncoconstricción. Entonces, todo lo opuesto a lo otro. Por lo tanto, la droga de referencia para esta cuestión es la acetilcolina. La acetilcolina, si nosotros damos, entonces vamos a tener la broncoconstricción, vamos a tener una mayor digestión, vamos a tener mayor cantidad de insulina, la frecuencia cardíaca, en este caso, va a estar ahí
un poco estimulada por la acetilcolina, vamos a tener bradicardia, va a estar disminuida, todo lo contrario del otro. Ahora, si utilizo un bloqueante, si utilizo un estimulante de esto, voy a incrementar todas esas acciones. Y si utilizo un bloqueante, voy a contrarrestar todas esas acciones. Entonces, siempre debo conocer la principal droga agonista y alguna más, y la principal droga antagonista y alguna más. Como droga de importancia a tener en estas cuestiones, como droga de importancia, tenemos que saber los órganos fosforados, los venenos que son tan comunes. Los venenos, el malatión, el paratión, el contratión, que son ampliamente utilizados y combatidos a la vez, tienen que saber que se difunden fácilmente porque se absorben por cualquier vía y que la persona rápidamente se puede morir de una manera aberrante. Se unen en forma irreversible a las enzimas que destruyen la acetilcolina, y entonces la acetilcolina produce acción a reventar porque nadie la destruye y todo está altamente acelerado. Entonces tenemos vómitos, diarrea por aceleración del tránsito, tenemos contracciones de todos los músculos esqueléticos, tenemos intensa salivación y el individuo se muere. Entonces eso hay que conocerlo porque es algo bastante común que a cualquiera le puede suceder. No se desintoxica rápido alguien con un órgano fosforado, tarda muchos días y requiere mucho tratamiento con drogas específicas para contrarrestarlo. Entonces, empiecen a contarlo medio como cuentito a la farmacología, de ir incorporando pequeños conceptos hasta que cada vez se incorporan más, y de esa manera, si se sientan y lo aprenden de memoria, este nombre, yo les voy remarcando básicamente, y fíjense en que cuando tenemos la charla, les termino marcando en definitiva 5 o 6 nombres, que si después quieren aprender más está fenómeno, pero lo que más importa es el grupo. Entonces, drogas colinérgicas, drogas anticolinérgicas. ¿Qué significa que es un colinérgico y qué significa que es un anticolinérgico? Una droga de referencia de una droga de referencia de otra. Drogas adrenérgicas, drogas antiadrenérgicas. ¿Qué significa uno y qué significa otro? Una droga de uno y otra droga del otro. Y algunas que ustedes van a ver mientras leen son tan comunes que no les va a costar memorizarlas. Si es común, si ustedes la conocen dentro del vulgo general, significa que es muy usada y esa también la tienen que incorporar. Pero no son muchas, terminan siendo 5, 6, 7 drogas, y lo importante es tomar el concepto de la clase de cómo deben aprender. ¿Correcto?